bien linda. Yo no sé por qué, pero la época de la Navidad despierta la alegría. ¿Es verdad o no? Porque recordamos que el Hijo de Dios vino a este mundo por amor a nosotros. Nació en un humilde pesebre, creció, nos mostró el camino del Padre, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ese Jesús que nació en Belén está vivo, bendito sea su nombre, y está de nuestra parte. Hemos titulado el mensaje en esta mañana, Jesús es el Emanuel. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mateo, capítulo 1, versículo 23. Yo quiero pedirles a todos que se pongan de pie y lean junto conmigo esta porción de la palabra del Señor, y también a aquellos que nos miran durante la semana por internet, le mandamos un saludo y queremos que también usted abra ahí en su casa Mateo capítulo 1, versículo 23, y en este momento pueda leer esta palabra de Dios junto con nosotros. ¿Lo tienen ahí? Leemos. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quieren volverlo a leer? Lo leemos de nuevo, con fuerza. ¿Usted desayunó en la mañana? ¿Sí? Y si no desayunó, ponga la fuerza igual. Muy bien, vamos a leer todo con fuerza. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Pedimos que tu palabra llegue como un manantial de agua de vida, de agua fresca a nuestros corazones. Rogamos que el mismo Espíritu que le inspiró toque nuestros corazones por medio de tu palabra y que podamos ser edificados en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, la Navidad es una de las temporadas más lindas del año. Para la mayoría de las personas es una época de fiestas, de luces, de regalos, de encuentros, de programas, de adornar y decorar las casas de una manera diferente. Y te dirá, pastor, eso está mal. No, eso está bien, todo está muy lindo. Todo está lindo. Pero lo que no debemos olvidar, que Jesús es la razón de la Navidad. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús es la razón de la Navidad. Y voy a hacer algo ahora. Usted puede saludar al que está a su lado y dígale, Dios te bendiga, y dígale, Jesús es la razón de la Navidad. Salúdalo ahí. Dile, Jesús es la razón de la Navidad. Porque justamente de eso se trata la Navidad. Jesús es la razón de la Navidad. Bueno, y si Jesús es la razón de la Navidad, entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En Mateo 1:23 se nos dice que Jesús es el prometido Emanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Es el Dios que está con nosotros, el Dios que vino a este mundo, el Dios que se hizo carne, el Dios que nació en el pesebre de Belén para darnos vida y darnos esperanza. Jesús es el Emanuel, Él es el Dios con nosotros. Y justamente este es el mensaje de la Navidad, que Dios se acercó a nosotros de una manera especial y diferente a través del niño que nació en Belén. Bendito el Señor. Y uno dice, ¿por qué de una manera especial y diferente? Claro, porque ya
Dios se había acercado a nosotros desde la creación, se había revelado. En el Antiguo Testamento se reveló a través de los profetas, de hechos sobrenaturales, pero en el Nuevo Testamento Dios se revela a nosotros de una manera especial porque el Hijo de Dios tomó forma humana y se hizo como nosotros. Nació en un pesebre de Belén para darnos juntamente con su vida la vida. La compañía de Dios con nosotros, el que Dios está con nosotros, es una de las mayores bendiciones. Todo lo que necesitamos para vivir una vida plena es que Dios esté con nosotros. Y eso es posible por la Navidad, porque Jesús vino a este mundo y nos abrió un camino al cielo. Y vuelvo a repetir, todo lo que necesitamos en la vida para vivir una vida plena es que Dios esté con nosotros. Es tan importante la presencia de Dios que hubo en el Antiguo Testamento un hombre de Dios que Dios le dijo, tú vas a ir y vas a hacer tal cosa y vas a sacar a mi pueblo de Egipto llamado Moisés. Y ustedes saben lo que le dijo Moisés, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. No me saques. Eso fue una expresión. La presencia de Dios es todo lo que necesitamos para vivir, porque el Emanuel que nació en Belén nos mostró realmente cómo es Dios. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 8, comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, el versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan lo dice de otra manera, el Dios eterno se hizo carne. Uno dice, ¿y cuándo? En el humilde pesebre de Belén, allí nació el Salvador, el Dios eterno se hizo carne. Pero en Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Salvador que nació en Belén nos muestra realmente cómo es Dios. Y uno dice, ¿quién es Dios? Y dice Juan, Él es el creador. Todo existe porque Dios lo creó. Nosotros no somos fruto del azar ni de la casualidad. Estamos aquí porque Dios nos creó y Dios nos creó con un propósito. Y ese propósito es propósito de bien para nuestras vidas. El Emanuel que nació en Belén nos mostró cómo es Dios, porque dice, Él es el creador, pero dice más, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso, el Dios en el cual nosotros creemos, ese es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Es un Dios de vida, es un Dios de esperanza, es un Dios de fuerza. Él es el Dios que nos da la vida. Pero no solamente nos da la vida, nos sostiene en la vida. Y cuando nuestros ojos se cierren aquí, los ojos se abren en la nueva vida, en la eternidad. Porque la vida está escondida en Dios. Bendito el Señor. Fíjense, uno dice, nadie se muere un día antes ni un día después. Dios tiene todas las cosas contadas. ¿Es verdad o no? Así que si usted está preocupado por si se va a morir, no se preocupe. En primer lugar, porque el día ese ya Dios lo tiene asignado. Y en segundo lugar, porque usted no va a morir. Usted va a pasar de esta vida a la vida eterna. Gracias a la Navidad, al Emanuel que nació en Belén. Bendito es el nombre del Señor. En Él estaba la vida, pero también dice, la vida es la luz de los hombres. O sea, el Emanuel que nació en Belén es la luz que alumbra nuestros caminos. Es la luz que va adelante, en medio de un mundo oscuro. En medio de un mundo lleno de pecado, en medio de un mundo lleno de maldad, nosotros tenemos una luz que ilumina nuestras vidas. ¿Quién es? Dios. Bendito es el nombre del Señor. El Emanuel que nació en Belén nos demuestra cómo es Dios. Él es un Dios lleno de gracia. Miren lo que dice en Juan capítulo 1, versículos
Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, que dice, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido. Nosotros no merecemos todo lo que Dios nos da, pero todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por gracia, como un regalo del cielo. De hecho, que cada día se abran nuestros ojos es una gracia de Dios porque Él es el Dios que nos da la vida. Cuando nosotros trabajamos, es una gracia de Dios porque es Dios que nos da el trabajo. Cuando nosotros amamos, es una gracia de Dios porque es Dios que nos da el amor. Cuando nosotros servimos, es una gracia de Dios porque es Dios el que nos da la fuerza y los dones para servir. Cuando nosotros recibimos tantas bendiciones emocionales, espirituales y materiales, reconocemos que todo lo bueno que viene a nuestras vidas es por gracia de Dios y a Él le damos gloria. Bendito sea su nombre. Un Dios lleno de gracia, pero también lleno de ¿qué? De verdad. El Dios que nosotros creemos nunca miente. Su palabra es verdad. Y ha sido confirmada a través de los siglos. Un Dios lleno de gracia y de ¿qué? De verdad. Dios nunca te dice cosas a media ni cosas chuecas. Dios te dice que Él es un Dios lleno de gracia y lleno de ¿qué? De verdad. Podemos confiar en su palabra que es la verdad. Podemos confiar en Jesucristo porque es la verdad de Dios revelada. Y el Señor Jesús nos habló la palabra del reino, nos habló la verdad. Y por eso debemos anclarnos en la verdad de Dios. Miren, en este momento en que estamos viviendo, hay muchas voces. Y muchas de esas voces dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Algunos tergiversan la palabra de Dios para acomodar las circunstancias a sus necesidades. Pero nosotros creemos que el Emanuel que nació en Belén nos enseña que la palabra de Dios es la verdad. Dice que ese Hijo de Dios estaba lleno de gracia y lleno de ¿qué? De verdad. Y Él predicó esa palabra de verdad. ¿Dónde encontramos la palabra de verdad? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, ahí está su palabra. La palabra de verdad. Y debemos creer en su palabra. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo podemos creer en la palabra de Jesús que es verdad? Todo lo que Jesús dijo se cumplió. Ustedes saben lo que dijo Jesús un día, le dijo a sus discípulos. Le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, le dijo. Y allí voy a ser apresado. Y allí voy a morir. Pero el tercer día resucitaré. Eso es una verdad difícil de creer. ¿Es verdad o no? Si alguien te dice, yo voy a ir a este lugar, voy a morir, al tercer día voy a resucitar, es una verdad difícil de creer. Solamente el Emanuel, el Dios que se hizo carne, podía decir esa verdad y cumplir esa verdad. ¿Cuánta gente a lo largo de la historia han dicho lo mismo, que iban a resucitar y todos se pudrieron? ¿Es verdad o no? Pero Jesús dijo, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Eso parecía imposible. Pero al tercer día se levantó de los muertos. Porque Él es el Dios de la vida. Él dijo, mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y por eso confiamos en que todo lo que Jesús dice es ¿qué cosa? La verdad. Él es el Emanuel, el Dios que se hizo carne lleno de gracia y de verdad. Es el Dios que nos colma de favores y misericordia que no merecemos. Y cuando venimos a sus pies llenos de problemas, de conflictos, de pecado, cuando nos arrodillamos ante el Emanuel, ante el Dios con nosotros, nos cubre su gracia. Y esa gracia nos salva, y esa gracia nos bendice, y esa gracia nos levanta, y esa gracia nos da nueva fuerza, pero también nos cubre de verdad.
Empezamos a guiar nuestras vidas de una manera diferente, conforme a la verdad de Dios que está revelada en su palabra. Él es el Dios de gracia y el Dios de verdad. Bendito es el nombre del Señor. Por eso dice el versículo 18 de Juan 1, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si tú quieres preguntarte cómo es Dios, mira a Jesucristo, porque Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y te vas a dar cuenta toda la plenitud del amor de Dios. Bendito el Señor. Pero en segundo lugar, el Emanuel que nació en Belén nos acercó a Dios. No solo nos mostró cómo es Dios, sino que nos acercó a Dios. Y uno dice, ¿cómo nos acercó a Dios? Pues sí, claro que nos acercó a Dios, porque nosotros estábamos lejos de Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué estábamos lejos de Dios? Porque el pecado quebrantó la comunión entre Dios y el ser humano en el huerto del Edén. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, allí Él tenía comunión con ellos, Él descendía al huerto del Edén, estaba con ellos hasta que ellos quebrantaron la ley de Dios y pecaron. Y cuando Dios descendía del cielo después del pecado, lo primero que hizo Adán fue que se escondió. Y Dios le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Él sabía, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero le estaba diciendo, ¿hay algo ahora? ¿Qué cosa? Que nos separa. Y dijo Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y porque estaba desnudo, ¿qué cosa? Me escondí. Y ahí empezó la tragedia del ser humano. Empezó a vivir sin Dios. La gran tragedia del ser humano es vivir sin Dios. Porque un ser humano sin Dios es como un barco a la deriva. No sabe para dónde viene ni para dónde va. Es llevado por las olas de la moda, lo que piensan otros, sus propias conclusiones, pero anda dando vuelta en el mundo. Es como un barco a la deriva. Por eso cuando vino el Emanuel, lo que hizo fue que empezó a ¿qué cosa? Acercarnos a Dios. Él se acercó a nosotros, se hizo como nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y lo primero que hizo fue que quitó el pecado en nuestras vidas. Lo que nos separaba fue quitado. ¿Cómo fue quitado? Porque Él pagó el pecado en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Ahí empezó, nos acercó a Dios, porque en primer lugar, ¿qué hizo? Quitó el pecado, bendito sea su nombre, Él quitó el pecado. Por eso en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro pecado ha sido perdonado, y al ser perdonado el pecado, podemos volver a Dios. Podemos acercarnos a Dios. Dios se acercó a nosotros en el pesebre de Belén para quitar el pecado y para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pero no solamente quitó el pecado, sino que nos justificó por la fe. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las grandes experiencias de acercarnos a Dios es que Dios llena nuestros corazones de paz. Miren, a mí me encanta discipular a los nuevos creyentes. Y saben, hermano, los nuevos creyentes, yo le pregunto, a casi todos me responden lo mismo. Digo, ¿qué fue lo que cambió en tu vida desde que te entregaste a Cristo? Y casi todos me dicen diferentes cosas, pero todos me repiten una misma cosa. Dice, yo siento más paz. Yo siento más paz. Porque cuando uno se entrega a Cristo,
Somos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios y la paz de Dios viene a nuestros corazones. Y esa paz se aloja en nuestros corazones y se vierte en toda dirección. Empezamos a arreglar todas las cosas y a vivir en paz. ¿Y qué pasa cuando viene la preocupación? Clamamos a Cristo, al Emanuel que nació en Belén, y la preocupación se cambia por paz. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Emanuel nos ayudó a acercarnos a Dios. Él se acercó a nosotros. Él es el Dios con nosotros y nos ayuda a nosotros a acercarnos a Dios. Bendito sea su nombre. Antes éramos enemigos, pero ahora somos reconciliados por medio de Jesucristo. Qué lindo eso. Es una gran verdad espiritual. Y por si fuera poco, hermano, ¿ustedes saben lo que hizo el Emanuel? Nos permitió que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos criaturas rebeldes, hoy por medio de Jesucristo podemos ser hijos de Dios. Disfrutar del amor del Padre, del cuidado del Padre, de la compañía del Padre, de la bendición del Padre, porque el Emanuel que nació en Belén nos acercó a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos para vivir, porque Él es la fuente de todo bien. Y no solamente eso, sino que Dios nos integra a su familia y nos hace sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Antes éramos criaturas rebeldes en el pecado, hoy somos hijos de Dios, santificados por la sangre del Emanuel, del Dios con nosotros, del Cordero de Dios, que quitó el pecado de nuestras vidas y nos reconcilió con Dios. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, el Emanuel que nació en Belén ha prometido estar con nosotros por siempre. Antes de ascender a los cielos, ese Emanuel dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa la Navidad? Que Dios se acercó a nosotros. Nos mostró realmente cómo Él es, cuánto nos amaba. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en el pesebre de Belén nos mostró cuánto nos amaba, nos mostró cómo es Él. Pero a través del niño que nació en Belén, podemos acercarnos a Dios. El pecado ha sido perdonado, el pecado ha sido perdonado, la gracia de Dios se derramó en nuestras vidas, hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios y hemos podido llegar a ser hijos de Dios. ¿Saben qué, hermano? Es una de las grandes bendiciones. El Emanuel que nació en Belén está con nosotros. Le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Y usted dirá, pastor, ¿y qué significa eso? Le voy a decir algunas cosas. En primer lugar, si tú tienes a Cristo en tu vida, de eso se trata de la Navidad, de dejar que Cristo nazca en el corazón. Lo primero que dice la Biblia, que ese Cristo en tu vida te guarda del mal. Abran sus Biblias ahí en Juan, capítulo 10. Abran sus Biblias ahí en Juan, capítulo 10. Versículo 11. Miren lo que dijo Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado
y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida ¿por quién? Por las ovejas. La primera cosa que dice el Señor: yo estaré con ustedes todos los días y yo los voy a guardar del mal. Porque ¿qué hace un pastor? ¿Un pastor qué hace? Cuida a sus ovejas, guarda a sus ovejas. Nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros, guardándonos del mal. Y uno dirá, ¿cómo que guardándonos del mal? Vivimos en un mundo malo y la Biblia dice que hay un adversario que lucha contra la humanidad. Su nombre es Satanás. Y que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros, gracias al Emanuel, al Dios con nosotros, no tenemos temor del maligno, no tenemos temor de las circunstancias, no tenemos temor de nada, porque tenemos un pastor que nos guarda del mal. Aún cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque el Señor está con nosotros. Él es el buen pastor y no sale huyendo, dice la Biblia, sino que está dispuesto, y de hecho lo hizo, a dar su vida por sus ovejas. El Señor nos guarda del mal. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tú tienes temor de que alguna cosa mala te pueda llegar a pasar? Recuérdate del Emanuel, de que Dios se acercó a nosotros y que está con nosotros y Él nos guarda del mal. Fíjense, ese Jesús antes de ascender a los cielos, en Juan capítulo 17, orando al Padre, dijo: Padre, yo no te pido que tú lo quites del mundo. Yo te pido que tú lo guardes ¿de qué? Del mal. Guárdanos del mal. ¿Quién te guarda del mal? El Señor. Satanás puede venir contra ti con toda su fuerza y todo su ímpetu. Pero el Emanuel que nació en Belén y está contigo cada día, te guarda del mal. Bendito sea el nombre del Señor. No tengas temor a la vida. No tengas temor al mañana. No tengas temor a qué va a pasar. Pon tus ojos en Cristo. En esta Navidad, descansa en el Emanuel. Di: Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Tú viniste a este mundo. Porque la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el Dios que nos da la victoria. Él es el Dios que nos guarda del mal. En Él confiamos, a Él clamamos, en Él esperamos y Él nunca nos defrauda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente está con nosotros guardándonos del mal. También el Emanuel que está con nosotros quiere guiar nuestras vidas. ¿Y cómo uno dice, cómo yo puedo dejar que Cristo guíe mi vida? Deja que Cristo sea el centro de tu corazón. Dice: Señor, aquí está mi vida, guíame. Y vas a llegar a experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es Dios el que me guía. Busca a Jesús en oración, dile: Señor, aquí está mi vida. Si yo voy a dar un paso fuera de tu voluntad, líbrame. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Quiero que tú guíes mi vida. Lo segundo que usted tiene que hacer es leer la Biblia, porque cuando uno lee, usted tiene que leerse los evangelios todos los años. Porque ahí Jesús nos da el ejemplo de cómo debemos vivir y también nos da su palabra. ¿Saben cómo termina el Sermón del Monte? Él dijo: cualquiera que oye mis palabras y las hace, cualquiera que se guía por mi palabra, cualquiera que obedece mi palabra,
Cualquiera que deja que yo conduzca su vida, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, el río se desbordó, pero su casa no cayó, porque tenía un buen fundamento. Bendito el nombre del Señor. El Emmanuel que está con nosotros quiere guiar nuestras vidas. Deja que en esta Navidad Cristo guíe tu vida. Señor, pero yo no quiero hacer nada. Diga, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Muéstrame tu voluntad, guíame por tu palabra, sosténme en tu amor y que el Espíritu de Dios que habita en mi vida tome el control de todas mis acciones, de todos mis pensamientos, de todas mis palabras. Bendito el Señor. El Emmanuel que nació en Belén nos guarda del mal, guía nuestras vidas y nos ayuda en nuestras necesidades. ¿Saben lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán, ¿qué cosas? Añadidas. Mateo 11:28 dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Él es el Dios que suple para nuestras necesidades. ¿Usted tiene alguna necesidad? Ore a Dios. Clame a Dios. Pida a Dios. Porque el Señor dice que Él va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Conforme al poder y la riqueza que tenemos en Jesucristo. El Emmanuel que está con nosotros nos ayuda en nuestras necesidades y nos acompaña en la tarea, la más preciosa de todas las tareas, de ganar a uno más para Cristo. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito el nombre del Señor. En la tarea de proclamar a Cristo, Él está con nosotros. Bendito sea su nombre. Voy a resumir lo que acabo de decir. La Navidad nos recuerda que Jesús es el Dios que se acercó a nosotros. Él es el Emmanuel. La Navidad nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que con Él lo tenemos todo. Porque ese Emmanuel que se acercó a nosotros, nos acercó a Dios y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que Él vuelva. Bendito sea el nombre del Señor. La Navidad nos invita a mirar a Cristo y agradecer al cielo por su regalo de amor. ¿Qué es la Navidad? Es la venida a este mundo del Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Levantémonos en victoria en el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé cómo tú has venido en esta mañana, no sé. A lo mejor viniste sin esperanza. A lo mejor viniste lleno de angustia o de problemas, o con quebranto en tu corazón, o diciendo, Señor, ¿cómo voy a resolver esta situación en que me encuentro? Es Navidad. Y la Navidad nos recuerda que Dios está con nosotros. Él es el Emmanuel. Él es el Dios que vino a este mundo, nos acercó a Dios y continúa con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú con fe levantes tus ojos al cielo y clames al Señor. Ores a Dios. Y si quieres venir al altar, ven al altar para orar.
Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tu vida sea grandemente bendecida y en esa situación que tienes, en esa batalla, en esa lucha, tú puedas sentir que el Emmanuel está contigo y puedas tener la victoria. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en